pueblo. Los hijos de Israel son los iniciados, las personas que vida tras vida vienen haciendo un trabajo de tipo espiritual. ¿Ven? A esas personas que le manda ese mandato. Decir a los hijos de Israel: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y afirma en el Levítico 15, versículo 18: y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. O sea que realmente la degeneración y el pecado original, la palabra original viene de origen, y el origen de todas las cosas es el sexo. La degeneración del ser humano siempre ha sido sexual, y si nosotros queremos realmente llegar algún día a encarnar ese principio llamado Cristo en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia de no perder y aprender a transmutar esas energías sexuales. Porque como lo dice Gálatas en 3:16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿cuál es la simiente? La simiente es la semilla. ¿Y cuál es la semilla del ser humano? Es el sexo. Pero esto realmente, como dice la misma Biblia, es la piedra de tropiezo, es la piedra de escándalo. Porque cuando uno a la humanidad le habla de que hay la necesidad de no perder la energía sexual, la humanidad se escandaliza y de pronto entonces tildan a los gnósticos de vulgares y de otras cosas más, pero no son cosas de nosotros, son cosas mandadas por el mismo Jehová, son mandatos mandados por el mismo Dios a través de la Biblia. Entonces, si el ser humano no hace conciencia del sexo, nunca podrá tener un nacimiento espiritual, nunca podrá nacer por segunda vez, y ese nacimiento segundo, hay la necesidad de que el ser humano lo vaya aprendiendo, como dice la Biblia, cuando va haciendo conciencia de lo que es el agua y el fuego. O sea, la Biblia a través de muchos pasajes siempre enseña lo que es la parte sexual, y siempre la simboliza como el agua, siempre la simboliza como la serpiente. Y por eso es que Jesús el Cristo, que era revolucionario, era bravo, o sea, se enfrentaba a todo el mundo, decía: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es el Hijo del Hombre? Es una sabiduría que está allí, pero como dice la misma Biblia, teniendo ojos y no ves, teniendo entendimiento y no entiendes, y afirma: y las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, mas para el ojo del Espíritu es sabiduría. O sea, cuando nosotros tratamos de entender las cosas sagradas y la misma Biblia con nuestra mente y nuestra razón, nos parece una locura. Hay la necesidad de desarrollar una visión espiritual para poder ir entendiendo ciertos pasajes y ciertas cositas de la misma Biblia, que a través de ella está encaminado o está enseñado todo el camino para que el ser humano alcance esa perfección espiritual. Y afirma de que es angosto y estrecho el camino, y la puerta también es estrecha, y son muy pocos los que la hallan. ¿Por qué? Porque la enseñanza a través del sexo, como le digo, no es para todo el mundo, solamente son para aquellos iniciados que a través de todas sus vidas tratan de buscar un conocimiento. Pues todo esto del agua, del fuego, a través de la Biblia se enseña. El mismo pasaje ese de la samaritana es un pasaje de tipo sexual. Dice la Biblia que llegó Jesús donde la samaritana a pedirle agua, y la samaritana le dijo: te voy a dar a beber agua de aquí, de este pozo donde ha vivido Jacob y sus 12 generaciones. Y sencillamente Jesús le dijo: el que beba esa agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, y será agua que salte para la vida eterna. Ahora, ¿por qué le enseña así? ¿Y por qué la samaritana dice: maestro, dame de beber esa agua? ¿Y por qué le dice: ve, llama a tu marido y ven acá? O sea, es una enseñanza tan perfecta, como le digo, compañeros, pero hay la necesidad de que el ser humano vaya aprendiendo a desarrollar esa visión espiritual para que se vaya dando y vaya comprendiendo todos los pasajes de la Biblia. Entonces, este nacimiento en el ser humano, ese nacimiento segundo de tipo sexual, muchas veces el mismo ser humano lo obstaculiza a través de la criminalidad de los anticonceptivos. ¿Qué le parece, por ejemplo, una pobre mujer que le meta un gancho de cobre en la matriz para que la matriz se le inflame todo el tiempo, sencillamente para satisfacer las pasiones animales? Una pobre mujer de pronto que la cogen y le ponen a tomar pastillas durante toda la vida, sencillamente para que no le trabaje su parte sexual. Una de pronto seres humanos, hombres y mujeres, que llegan a la locura de desconectar la función, la parte más importante del cuerpo, que es la parte sexual. Por eso es que esos métodos son propios del anticristo, o sea, están en contra del nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, porque el Cristo, como una semilla, tiene que nacer en cada ser humano, pero a base de un super esfuerzo, a base de un conocimiento, de una práctica psicológica y a base de una
práctica de tipo sexual, como lo es la transmutación sexual que enseña el maestro Samael, y que a través de ella el ser humano empieza a purificar todos sus cuerpos internos, y que a través de esa transmutación el ser humano entonces empieza a adquirir cierta sabiduría. Todo esto es maravilloso, pero más interesante, sinceramente, como le digo, es cuando el ser humano trata de comprenderlo, y más que todo cuando lo lleva a la práctica. Hay que ser radical, y aquella persona que quiera alcanzar cierta sabiduría y ciertas capacidades espirituales tiene que hacer conciencia de que no puede perder la energía sexual. Eso es algo que realmente, si uno lo comprende, lo puede llevar a la práctica. Entonces nos damos cuenta de que es una revolución, y nos damos cuenta de que ese es el tercer aspecto de esta revolución de la conciencia. Se conoce como sacrificio por la humanidad. Hay que comprender y dejar claro dos aspectos. Existe lo que es el sacrificio. De paso, la palabra sacrificio viene de sac, que significa sagrado, y oficio, o sea, oficio sagrado. Y existe lo que se conocen las obras de misericordia. Podemos afirmar de que dentro del camino de la vida ambas valen. Esta más que todo va a la parte material, las obras de misericordia, y el sacrificio va más que todo a la parte espiritual. Claro está que uno muchas veces la obra de misericordia te sirve. Si tú tratas de ayudar a las personas, si tú por ejemplo le regalas comida a alguien, eso se te devuelve y nunca te faltará la comida. Yo tengo un familiar que van a la casa de esa mujer, tiene un jueguito comedor, tiene una neverita y no tiene más nada. Esa mujer, todo el que vaya, ella le da comida. Y esa mujer, o sea, le falta de todo, pero nunca le falta la comida. Y siempre le sobra la comida. Si tú das ropa, recibes ropa. Yo veo, por ejemplo, también otro familiar, de pronto te gusta una blusa que tiene puesta y se la quita y te la da, aunque sea nueva. Es desprendida. Y de pronto tú ves a esa mujer y a veces se presenta con unos bultos de ropa a su casa. Ay, no, ay, me regalaron esto. Es obra de misericordia. Que tú ayudes de pronto a curar enfermos. El día que tú estés enfermo, también alguien te curará en el camino de la vida. Pues son necesarias, pero cuando nosotros hablamos de sacrificio por la humanidad, ya más que todo es una misión que puede llegar a comprender cada ser humano cuando hace conciencia de que así como a nosotros este conocimiento nos está sirviendo y lo estamos llevando a la práctica, hacer conciencia de que así también la humanidad lo necesita en estos momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de llegar a estas enseñanzas, primero un tío político fue el que me la entregó, a eso de los 14 años aproximadamente, pero muy poco comprendía. Después veía por ahí por los buses, se pegaban unas calcomanías chiquititas que hablaban de salida del cuerpo astral, que hablaban del misterio de la muerte. Eso me interesaba. Y por medio de esas calcomanías llegué al centro Anael, hasta el sol de hoy en día, y gracias a Dios todavía estamos aquí ya. Entonces, aquella persona que pegó esa calcomanía, eso Dios se lo paga, que usted no lo crea, y eso es un sacrificio. O sea, sentir uno como con un poquito de amor con los demás seres humanos que pueblan la paz de la tierra. Porque es que mientras, si uno no siente ese amor, queridos compañeros, desafortunadamente, si tú practicas la parte psicológica, si tú haces conciencia de pronto del ser, si no pierdes la energía, pero si no te dedicas a sacrificarte por la humanidad, si no aprendes a divulgar estas grandes enseñanzas, cada uno de acuerdo a su capacidad de comprensión, te vuelves un egoísta. Y los egoístas realmente nunca pueden alcanzar la sabiduría. Los egoístas en la parte espiritual se les cierran las puertas. Los egoístas en la parte espiritual, cuando de pronto tienen un problema, tienen un karma que le van a curar y piden ante Dios, se puede decir que Dios como que se las tira de sordo y no le oye. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida Dios a cada ser humano, sobre todo cuando nosotros empezamos a practicar este conocimiento, muchas veces nos cuadra muchos aspectos materiales, pero nos los cuadra ¿para qué? Para que uno también aprenda a hacer ese sacrificio, o sea, uno aprenda a llevar el mensaje a muchas personas. Así como nosotros lo estamos recibiendo ahora, así hay millones de personas que realmente lo necesitan en estos momentos. O sea, pensemos un momento por la desgracia de la humanidad en estos